todos los comentarios, las consultas que quieran, y si las puedo responder yo las respondo, y si no, María seguro, y Facundo también. Bueno, yo digo para ubicarnos en lo que vamos a empezar a ver hoy, que es el seguro de riesgo agrícola y forestal. Vamos a abarcar acá no solo lo que serían los seguros propiamente agrícolas, sino también que vamos a abarcar lo que en la ley de seguros se denomina seguro de ganado. Y acá yo siempre digo que es importante tener en cuenta que una parte de la ley de seguros se refiere específicamente a ese tipo de coberturas, se refiere específicamente a bueno, en los articulados algunos aspectos, y cada vez que ustedes vean que en la ley de seguros se menciona, digamos, algunos artículos específicos, siempre es bueno tenerlos en cuenta porque más allá de lo que después se haga o ocurra en la práctica, es muy factible que, como acá siempre estudiamos en buena parte de la teoría, eso pueda conformar o formar parte de alguna de las preguntas que se formulen en los exámenes, no solo parciales, sino también en el final. Así que siempre que vean algún artículo de la ley de seguros específicamente, eso tenerlo en cuenta y marcarlo o dejarlo bien clarito. Acá, digamos, el ámbito de actuación o de análisis cambia totalmente porque nos tenemos que ubicar en el campo. Nos tenemos que ubicar en el campo y tenemos que empezar a observar y a ver distintos aspectos que no hemos visto en otros seguros o en otras ramas de seguros. Acá, como ustedes lo habrán visto en el material de estudio, acá no solo tenemos, por un lado, la importancia de las aseguradoras y la actividad de las aseguradoras, sino también la actividad del Estado, a través de SENASA, a través del Ministerio de Agricultura, es decir, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de este sector y con características propias que tienen que ver con la situación de este sector. Acá nosotros vamos a ver, por ejemplo, que hay distintas alternativas respecto del inicio de cobertura de la póliza, que hay el análisis, por ejemplo, de que la planta, por ejemplo, tiene que tener un estado fenológico determinado para que se pueda iniciar la vigencia de la póliza. Vamos a ver que, por ejemplo, al momento de determinar la indemnización, no siempre tiene que ser en el momento de la ocurrencia del siniestro, sino que puede ser que el asegurado prefiera determinar o esperar el tiempo de la cosecha para ver qué incidencia tuvo realmente ese siniestro sobre lo que podría haber sido o habría percibido en el momento de la cosecha. Vamos a ver también que hay la necesidad, digamos, de comunicación, la necesidad de asistencia de los peritos para que puedan observar in situ, digamos, las características de cómo fue el siniestro, de cómo quedó. Y por eso es muy importante también esto que recién contaba María, que a veces se tienen que dejar casos testigos, o sea, plantas que han sido afectadas, porque a veces estas granizadas o estos hechos no afectan a todo el predio asegurado, sino a parte de él. Y entonces es importante que se puedan dejar muestras para no trabar, por un lado, el avance del resto de la cosecha, del resto de la explotación agropecuaria de ese momento, pero sí poder dejar elementos para que el perito pueda realmente determinar el siniestro. Son indemnizaciones grandes, como bien decía Facundo, son casos que en muchas oportunidades determinan indemnizaciones muy grandes y que incluso a veces hasta llegan a litigios en donde por ahí la aseguradora y el asegurado no se ponen de acuerdo sobre el monto que corresponde liquidar en ese caso en el siniestro. Estas son algunas de las características iniciales que vamos a ver. Ahora vamos a compartir pantalla y vamos a ir viendo, pero pues ustedes me van haciendo todas las preguntas que les parezcan correspondientes. Bueno, ahí estamos con riesgos agropecuarios y forestales, que es el tema que vamos a desarrollar y que estamos desarrollando hoy. Vamos a decir, en primer lugar, un poco lo que recién charlábamos ahí, que en Argentina se siembran principalmente soja, trigo, maíz, sorgo y girasol, entre otras cosas. Y ahí tenemos la diferencia de cosecha fina y cosecha gruesa, que esta distinta definición, distinto encuadre, tiene que ver con el grado digamos, el tamaño del grano de la planta. ¿Por qué? Porque obviamente cuando hablamos de trigo, estamos hablando de trigo, cebada, centeno, de un tamaño mucho más chico del grano en sí. Y entonces hablamos más que nada de cultivos invernales. Fíjense que cosecha fina o campaña fina son cultivos invernales. Su época de siembra va de mayo-julio hasta, digamos, mayo-julio es la época de siembra, y después se cosechan entre noviembre y enero.
Y la cosecha gruesa, que es la más importante, especialmente por el boom que ha tenido la soja, no solo a nivel de Argentina, sino a nivel mundial, y que se ha constituido prácticamente en un motor de la economía argentina, la soja, es la de mayor importancia en el país desde el punto de vista de la cantidad de hectáreas sembradas y obviamente el valor económico de la cosecha. Ahí hablamos de soja, de maíz, de sorgo, de girasol. Empieza a sembrarse en septiembre y después finaliza en enero según el cultivo. Vamos a ver que una de las coberturas que más se comercializan o que más se venden, después la vamos a ver más concretamente, es de seguro de granizo, es una de las que más se ofrecen. Y en ese sentido se concentran fundamentalmente en la región pampeana, ahí estamos con un porcentaje de 30% en Buenos Aires aproximadamente, un 24% en Córdoba y un 17% en Santa Fe. Y después tenemos en otras zonas como el Alto Valle y Valle Medio, todo lo que es provincia de Neuquén y Río Negro, tenemos mucho pera y manzana, es lo que se da en ese sector especialmente, y todo lo que es cítrico en la zona de Entre Ríos y también buena parte de la provincia de Buenos Aires. Y después tenemos el caso de las plantaciones perennes, donde la suma asegurada se establece basándose en el valor de producción esperado por hectárea, según los destinos de producción. Entonces ahí para poder determinar el daño se calcula el valor de la producción remanente luego de que ocurre el siniestro de acuerdo a la merma en rendimientos y o en calidad. Y el asegurador pagará la diferencia, un poco lo que yo les comentaba y que vamos a ver se da también más adelante. Nos metemos ahora en los artículos que la ley de seguros específicamente establece respecto a los seguros agrícolas o de agricultura, como se dice. El 91 dice que el asegurador responde por los daños causados exclusivamente por el granizo a los frutos y productos asegurados, aun cuando ocurra con otros fenómenos meteorológicos. Esto nos marca que en la ley de seguros inicialmente se pensó en la cobertura de granizo fundamentalmente, pero fíjense que en ese sentido, además puede haber habido una tormenta, puede haber habido rayos, puede haber habido cualquier otro fenómeno meteorológico, pero en ese sentido no invalida la cobertura de granizo, que es la cobertura central y especial y concreta. Y ahí tenemos el cálculo de indemnización. El artículo 92 nos dice cómo calcular la indemnización cuando se produce un siniestro que afecta a un riesgo agrícola. Y ahí para valorar el daño se va a calcular el valor que habrían tenido los frutos y productos al tiempo de la cosecha. Al tiempo de la cosecha. Esto remarcarlo. Si no hubiera habido siniestros. Así como el uso que pueden aplicarse y el valor que tienen después del daño, es decir, después de esa merma que se produjo. Y el asegurado va a pagar la diferencia, porque muchas veces estos productos se pueden terminar cosechando, parte quedan totalmente afectados, pero después el resto del predio sí, y el asegurador en principio va a pagar la diferencia como indemnización, la diferencia de lo que ocurrió en ese momento y el valor que habrían tenido de haberse podido vender en correctas condiciones. La denuncia del siniestro, según el artículo 93, sigue los principios de todas las coberturas que hemos tenido hasta ahora, o sea, en el sentido sigue el principio del artículo 46 y subsiguientes de la Ley de Seguros, que habla de 3 días de producido, digamos, 3 días que tiene el asegurado para efectivizar la denuncia. Pero fíjense que este artículo 93, y por eso está puesto aparte en el articulado de la Ley de Seguros del artículo 46, nos dice que las partes pueden acordar un plazo mayor a ese de 3 días. Digamos que hoy no sé si se da tanto esto porque pensemos que estamos frente a medios de comunicación muy diferentes a los del año 1967, que es cuando se dicta la Ley de Seguros. Pero tengamos en cuenta que en la época que se dictó la Ley de Seguros no teníamos no solo medios de comunicación como los que tenemos ahora, sino tampoco métodos, digamos, posibilidades de atravesar rutas o lugares que por ahí quedaban muy lejos de la zona donde se encontraban las sedes de las compañías de seguros o inclusive los productores de seguros. Por eso se permite en la ley de seguros que independientemente de ese plazo de 3 días que está establecido como forma genérica, siguiendo lo que dice la ley de seguros en el artículo 46 o siguiente para todos los seguros patrimoniales, fíjense que las partes pueden acordar un plazo mayor. Ojo con esto, porque también es una pregunta muy tentadora en un multiple choice
y si yo veo 3 días o dice 3 días, pero las partes pueden acordar un plazo mayor, por ahí si tengo en mente el artículo 46, me voy de cabeza a la opción de 3 días. Y acuérdense, es 3 días o más días si es que las partes pactaron un plazo mayor. Ustedes me dirán, pero hoy por hoy no se usa mucho esto, pero lo dice la ley de seguros y no ha sido modificado. Entonces, ojo, si una pregunta dice, según la ley de seguros, y se pone esos multiple choice, ojo con ese tema. Y después en el artículo 94 nos habla de la postergación de la liquidación y nos dice que cualquiera de las partes puede solicitar la postergación de la liquidación del daño hasta la época de la cosecha. O sea, podría perfectamente el asegurado solicitarle a la aseguradora, no me pagues el siniestro ahora, vamos a postergar la liquidación final que tiene que hacer el inspector, que tiene que hacer el liquidador de siniestros, a la época de la cosecha, para que en ese momento sepamos realmente cuál podría ser el rendimiento, cuál podía ser el precio que iba a tener ese cereal, ese grano en el mercado. No nos olvidemos que todos los cereales cotizan en la bolsa de cereales, tienen un valor de referencia que allí se establece, y entonces puede ser que realmente el asegurado le solicita a la aseguradora, mira, vamos a postergarlo hasta la época de la cosecha. Está perfectamente bien si lo hace así y está admitido en el artículo 94 de la Ley de Seguros. Cambios en los productos afectados. Ahí está un poco lo que hablaba María recién. Fíjense lo que dice el artículo 95. El asegurado puede realizar antes de la determinación del daño y aún sin consentimiento del asegurador, o sea, no necesita tener el consentimiento del asegurador, solo aquellos cambios sobre los frutos y productos afectados que no puedan postergarse según normas de adecuada explotación. O sea que tiene que estar muy bien fundamentado, muy bien probado que esos cambios no se podían postergar, porque si no, el asegurador los podría rechazar el siniestro por una reticencia, por un incumplimiento de la norma de seguros, de la ley de seguros. Entonces acá estamos hablando de que el asegurado puede realizar esos cambios siempre que se trate de que esos cambios no podían postergarse según normas de adecuada explotación. Esto también es un tema que habrá que conversar o ver con el liquidador oportunamente. Y después, con respecto a los cambios en el titular del interés, artículo 96, esto tiene que ver con la posibilidad de que el campo se venda, que otros compradores ingresen a la propiedad. Entonces, en caso de enajenación del inmueble en que se encuentren los frutos y productos dañados, el asegurador puede rescindir el contrato recién después de vencido el periodo en curso de la póliza, durante el cual tomó conocimiento de la enajenación. Y la disposición se aplica también en los supuestos de locación, de alquiler, negocios jurídicos por los que un tercero adquiere derechos de retirar los frutos y productos asegurados. ¿Por qué? Porque si un tercero adquiere derecho de retirar frutos y productos asegurados, porque por ejemplo con el alquiler obviamente se establece que el inquilino que va a ocupar el campo pueda retirar esos frutos y productos asegurados, empieza a cambiar el titular del interés asegurable y el titular de quien tiene derecho al cobro de la indemnización. ¿No? Bueno, acá tenemos cómo son las distintas coberturas que hoy por hoy se manejan en el mercado asegurador. Tenemos por un lado las coberturas nominales, que son aquellas donde se cubre un riesgo determinado. Por ejemplo, se cubre granizo. Por ejemplo, se cubre, lluvias en exceso. Es decir, el riesgo se establece específicamente. Y después tenemos la cobertura multirriesgo, que es donde se combinan distintos tipos de cobertura, se prevén en la póliza distintos tipos de cobertura, es un poco más cara, pero es la que da mayor amplitud de riesgo de acuerdo a lo que manifieste el asegurado, lo que convenga de acuerdo al asesoramiento del productor de seguros para ese campo o ese lugar. Bueno, con respecto a lo que es cobertura básica de las pólizas agrícolas es la de granizo. Y ahí asegura daños a la cosecha hasta la suma asegurada. Primer punto a tener en cuenta, la medida de la prestación en el seguro agrícola es a primer riesgo absoluto. Entonces, asegura daños a la cosecha hasta la suma asegurada una vez que las plantas estén arraigadas al suelo. O sea, para poder tener en cuenta la cobertura, la planta debe estar arraigada al suelo.
Y la indemnización procede cuando el daño supera un determinado porcentaje de la suma asegurada. ¿Por qué decimos esto? Porque hay una franquicia generalmente que se pacta y que normalmente en el producto tradicional es del 6%. Entonces, el daño tiene que haber superado el 6% de la suma asegurada para que pase a indemnizar la aseguradora, como pasa en todos los seguros, ¿no? Y en ese sentido, esa franquicia obviamente va a ser a cargo del asegurado. Entonces, una vez que supera ese determinado porcentaje, insisto, 6, 7%, 8, 10, de acuerdo a la aseguradora, es donde va a pasar a determinarse la obligación de la aseguradora de pagar lo que está a su cargo. Bueno, dentro de esta cobertura llamada clásica o básica se incluye en general lo siguiente. Por un lado, incendio, que asegura los daños materiales causados por la acción directa del fuego a los frutos y productos asegurados. Y acá la suma asegurada correspondiente a esta cobertura va a variar, dependiendo de la compañía, entre un 40 y 80% de la suma asegurada por granizo. Resiembra también, ahí se cubren los gastos de la resiembra hasta un 20 o 40, 60, 80 y hasta un 100% de la suma asegurada por granizo, dependiendo de las particularidades de cada compañía, de la superficie afectada cuando algún riesgo cubierto se presenta en las primeras etapas del cultivo y se compruebe que provocó una reducción de la población original del cultivo que justifique su resiembra, es decir, la posibilidad de resembrarse, la posibilidad de, como digamos, esto ocurrió en una época muy temprana de cultivo, la posibilidad para el asegurado de resembrar, y entonces estos gastos de resiembra sean cubiertos por la póliza también. Luego de indemnizada la resiembra, el asegurador responderá en el futuro por el remanente de suma asegurada, o sea, tenemos un consumo de la suma asegurada, de manera tal que si el asegurado quiere que la suma asegurada vuelva a estar como estaba al principio, va a ser necesario hacer un endoso de aumento con un costo de una prima proporcional a la etapa que quede cubrir o al periodo que quede cubrir de acuerdo a la vigencia originalmente pactada para volver a tener la misma suma originalmente establecida. Bueno, esto es lo que vimos recién. Bueno, y acá vemos los adicionales que se pueden pactar para este tipo de pólizas. Tenemos adicionales que pueden ser la de vientos fuertes, helada, lluvia en exceso o falta de piso. En ese sentido, bueno, hay que ver que estos hechos se pueden presentar juntamente con los que vimos originalmente que están en la cobertura básica. Normalmente, por ejemplo, en el de lluvia en exceso y falta de piso, lo que se va a analizar o determinar es digamos, la imposibilidad de poder lograr el rinde que tenía realmente ese sector por esta falta de piso, por el daño que le hizo al piso, el exceso de agua que no le permite a la planta crecer. Y en ese sentido, en general va a haber un análisis que va a haber que efectuar del rendimiento que tuvo en los últimos años ese cuadro, ese campo, y cuando se determina que supera determinado porcentaje de lo que es la suma asegurada, es donde entonces se va a producir esa indemnización. Acá va a ser importante las estadísticas de la zona, del lugar y de ese campo. Con respecto al seguro multirriesgo, acá lo que tenemos es que el seguro multirriesgo indemniza cuando el rendimiento cae por debajo del nivel asegurado en póliza. En ese sentido, son productos que garantizan al productor individual entre el 60 y 90% del rendimiento histórico del área, para lo cual vamos a requerir que se determine qué área geográfica es, la historia que tiene ese área geográfica. Ahí es importante todo lo que puedan ser estadísticas oficiales del Ministerio de Agricultura, de SENASA, etc. Y de acuerdo al cliente se puede también pactar en esa póliza de multirriesgos una cobertura para los insumos, una cobertura para la inversión que haya que hacer para recuperar ese campo y lo que tiene que ver con la cobertura regional de acuerdo a lo que sean las características de inversión, de acuerdo a la región donde se ubique ese campo. Bueno, ¿cuáles son las características del seguro en los riesgos agrícolas? Acá lo que tenemos es, como decía hoy Facundo, la suma asegurada se puede pactar en pesos o en dólares o en quintales. Y según la suma, digamos, según la compañía de seguros, van a existir valores máximos de cobertura por hectárea. El inicio de vigencia de la póliza va a determinar
un periodo de carencia. Esto varía de acuerdo a la aseguradora de por sí, pero en muchos casos hay un periodo de carencia de cobertura desde la contratación del seguro hasta la vigencia. Depende de cada aseguradora. Por ejemplo, fíjense acá, inicio de vigencia. Puede no ser coincidente con el inicio de cobertura. Varían de 48 a 72 horas. Y generalmente los tiempos corren desde la recepción de la propuesta o pedido del asegurado por parte de la compañía. Por ejemplo, granizo e incendio a la hora 12 del tercer día posterior al envío de la propuesta del seguro. Vientos fuertes y heladas también en ese caso sería a la hora 12 del sexto día posterior al del envío. Y en ese caso, digamos, será aplicable siempre que se haya iniciado el periodo de cobertura de heladas de acuerdo a la ubicación de los lotes a asegurar. O sea, fíjense que acá tenemos periodos de carencia distintos. En el granizo e incendio a la hora 12 del tercer día posterior al envío, vientos fuertes y heladas a la hora 12 del sexto día posterior al del envío. Y acá tenemos la diferencia de inicio de vigencia con inicio de cobertura, porque para el inicio de cobertura vamos a necesitar que el estado fenológico de la planta haya alcanzado un cierto grado de crecimiento dado por su altura, por la cantidad de hojas, por la entrada en estado reproductivo o cantidad de nudos. Entonces es independiente el inicio de la cobertura con el inicio o con el momento de la contratación. Fíjense que decíamos nosotros que la planta tenía que estar arraigada, tenía que tener un crecimiento por lo menos importante o de acuerdo al grado que corresponda a cada grano que estamos analizando, a cada bien que estamos asegurando, y en ese sentido va a tener mucha importancia el estado fenológico de la planta, es decir, el estado de crecimiento que tenga, para poder determinar que allí se inicia la cobertura, porque antes sería imposible. Y las zonas de cobertura tienen que ver con la selección de cartera que hace cada aseguradora, porque desde luego hay zonas en donde las aseguradoras o bien lo toman a tasas muy altas, algunas determinadas coberturas, o bien prefieren no tomarlas de acuerdo a la selección de cartera que estén haciendo. Otras se dedican especialmente a esto y bueno, arman todo una selección de cartera en base a zonas, pero toman los riesgos agrícolas en todo el país. Y ahí tenemos lo que yo les decía, el inicio de cobertura por estado vegetativo. La primera etapa lo que tenemos es más la posibilidad del reconocimiento de gasto resiembra, y la cobertura plena actúa a partir de que la planta alcanza un determinado estado de crecimiento, y a partir de allí sí va a poder entrar en vigencia todo lo que es la cobertura plena pactada en la póliza. Bueno, ¿qué características tenemos respecto del siniestro en el riesgo agrícola? Bueno, la denuncia, dijimos, 3 días de conocido, salvo que las partes hayan pactado un plazo mayor. La tasación de los daños generalmente se hace por parte del liquidador entre los 15 a 30 días del siniestro. En el estado de resiembra se deben dejar muestras o testigos, como recién decía María, no modificadas. Hay un deducible obligatorio, que es lo que veíamos para la franquicia, de 6%, 7%, de acuerdo a como sea en el caso de lo que determine la aseguradora. Y después hay deducibles optativos, que esto tiene que ver con si la zona es más complicada, más factible de siniestrar, de tener siniestros, o menos factible de tener siniestros. En esos casos, ahí está el deducible optativo que puede la aseguradora aplicar por encima del 6% que veíamos nosotros hoy. Y con respecto a la anulación de póliza que quiera pedir el asegurado, va a poder, o eventualmente si la quiere ejercer la aseguradora, va a tener que ser no menos de 30 días antes de la fecha de recolección y no menos de 60 días antes del vencimiento del seguro. De lo contrario, no es factible anular o rescindir la póliza en este tipo de seguros. Ahí lo que tenemos entonces como léxico para el riesgo agrícola: la palabra ciclos de cultivos, que tienen que ver con un ciclo anual en general, y su desarrollo, maduración y cosecha se alcanza en este periodo de tiempo. En el caso de los montes frutales, el objeto del seguro es la producción. Después tenemos los conceptos de unidades de medida, que es lo que hablamos un poco hoy, hectárea, que es la medida de superficie equivalente a 10.000 metros cuadrados, quintal, medida de peso equivalente a 100 kilos, y el peso hectolítrico, que tiene relación entre peso y volumen y que determina la calidad del producto que se ha obtenido. Y después los conceptos básicos sobre precios que van a influir en la liquidación que se establezca es, por un lado, el precio pizarra, que es la expresión promediada por un cuerpo colegiado semaneros de los precios del mercado disponible comercializados en la jornada anterior a su publicación.
y el precio futuro, que es alcanzado por el grano en el mercado de futuros y opciones para el mes de entrega. Este valor cambia día a día y es promedio de las operaciones. Por ejemplo, en la de soja se toma generalmente el precio más alto, que es el que alcanza en el mes de mayo en nuestro país. Bueno, vamos a, antes de entrar en el riesgo de ganado, en el seguro de ganado, me interesa que María o Facundo o cualquiera que esté trabajando seguros agrícolas en algunas aseguradoras donde está trabajando, me comente o me acote si vamos bien o si hay alguna otra cosa para resaltar. María, te escucho plenamente, ¿eh? No, va bien, o sea, fue como un pequeño resumen de lo amplio que es riesgos agrícolas. Bien, Eh, Como toda rama del seguro, lo que tiene de importante es la forma de contratarlo, porque bien, siempre que se sienta el productor delante nuestro, lo que nos dice es que quiere un seguro básico como para cubrir los costos que tuvo al momento de sembrar. Entonces lo que uno hace es tratar de asesorarlo. Nosotros lo que hacemos es averiguar con la sección cereales cuánto es que están los 1000 kilos de, vamos a suponer que sea trigo. Entonces ellos lo que hacen es asegurar por 1500 kilos la hectárea. Entonces con eso ellos ya saben que están asegurando los costos que tuvieron en el momento de la siembra. Si llegan a tener una granizada o una helada o un viento, según la cobertura que ellos hayan elegido, saben que un proporcional de eso van a cubrir y no van a perder eh, tanto de lo que invirtieron. Lo que pasa con esto, que lo que sucede es que a veces hay que hacer un poco de futurismo, porque ellos, está bien, ellos cuando la planta emerge, enseguida vienen por temor al mal tiempo, como es acá el clima, se apuran a asegurarlo, pero no saben cuánto es lo que van a cosechar. Entonces nosotros lo que le decimos es empezar con una base, empezar con un seguro chico, que ellos sostengan esos gastos, o sea, que lo puedan cubrir, y después, al mes y medio, cuando vieron que hubo buenas lluvias, que el clima colaboró para que esto se pueda dar en una buena cosecha, se le hace una ampliación de la cobertura. Entonces ahí es como que se sienten más protegidos, porque es cierto, a veces vienen que dicen, uy, pero ahora vos no sabés cómo está el cultivo, dice, si lo vieras, no se ve el piso de lo frondoso que... Entonces, bueno, ahí es cuando el productor se anima a hacer una ampliación. O nos ha pasado en casos de gente que ha tomado cobertura, por ejemplo, de granizo incendio, que viene como adicional siempre el incendio con el granizo, y heló. Y Eloy se quedó sin nada, y entonces dice, mira, ¿para qué voy a seguir sosteniendo este otro gasto más si yo sé que no voy a poder cosechar? Ahora, es más, le pongo las vacas ahora, porque no voy a cosechar nada. Entonces, tiene la posibilidad, en el caso de la aseguradora que trabajamos nosotros, no sé si es la general, pero 60 días antes de la cosecha, de reincidir el contrato. O sea, de anular ese seguro para que no le... lo que veíamos recién, 60 días Claro. antes de la recolección Ah, de la cosecha, la bueno, ahí posibilidad de está, anular. No, está perfecto. ahí está. María, lo que vos me decís, y lo adecuo a lo que veíamos en el material, digo, para tratar de encontrar si lo que estás, digamos, lo que se está operando en el mercado responde al material, es que la póliza de granizo en esa cobertura básica ampliada incluye incendio, Incluye pero incendio. helada es adicional. Y Helada es adicional y viento también es y viento adicional. es adicional. Entonces, como vos me decís, a veces no contratan helada, que, Sí, a ver, el productor de seguros, especialmente en una zona como la que estamos hablando, debería sugerirle que tome la adicional de helada, porque si no, fíjate lo que vos comentás, que es muy cierto, después el campo finalmente no le sirve para nada. Y además no cobró indemnización porque no estaba cubriendo helada. no estaba cubriendo. Lo que tiene que la diferencia de precio es mucha. Por ejemplo, el de granizo e incendio es el 4% sobre el valor de la suma asegurada. Si a la hectárea le va a poner 10.000 pesos, ya sabe que le sale 400 pesos el seguro, por ejemplo, la hectárea. Ahora, con helada, con el adicional de helada es el 7%. Son 300 pesos más. Y estamos hablando o sea, no son 300 pesos, No, estamos no, hablando de miles, porque eso no. después hay que ir.
nadie hoy asegura 10.000 pesos, y se está asegurando más o menos 26.000, a 1.000 kilos hoy está 26.500 la última cotización de trigo, por ejemplo. Entonces, va sumando, entonces es como que quiere estar protegido, pero quiere gastar poco a su vez, entonces es difícil, o por ahí lo que hace con la helada es asegurar algunos bajos que sabe que son propensos a las heladas, entonces esos bajos los asegura con helada, que se arman pólizas aparte, la helada siempre, siempre va, nosotros lo que hacemos con el Google Earth es buscar las coordenadas sobre el medio del lote para que después el tasador se pueda guiar cuando hay un siniestro. Entonces siempre lo que hacemos es, con los lotes de helada, es armar pólizas aparte, porque aparte la helada tiene una franquicia del 20%, distinta al granizo que la franquicia es el 6%. Bien. Entonces hay que separarlos porque son dos mundos totalmente distintos. Bien. Igualmente que el inicio de cobertura también es como lo veíamos recién, inicia cobertura mucho después la helada y el viento, entonces siempre se arman pólizas aparte, cosa de que cuando ocurre el siniestro quede bien determinado qué lote es y no haya confusiones. Pero bueno, así mismo siempre, todos los años hay alguna situación especial. El año pasado nos pasó de una empresa que tuvo helada, no lo dio a conocer, no hizo denuncia, y resulta que cuando viene el contratista, la persona, los tanteros, estos que vienen, esta gente que viene de otros lados a cosechar, cuando mete la máquina, resulta que las espigas estaban vacías adentro. Y le dice, la plantita dice que la planta está amarilla, todo, pero la espiga vacía. Y le dice, esto es producto de la helada. Está helado, el rinde era como un 50% menos de rinde estaba teniendo. Entonces la persona vino a ver qué podía hacer, si podía tener, bueno, nosotros hicimos como una carta de reconsideración para ayudarlo, porque uno también se pone en el lugar. Está bien que siempre se le dan las directivas de cómo tiene que denunciar, de qué tipo de testigos de muestra tiene que dejar, cómo las tiene que dejar, pero bueno, a veces pasan estas cosas y no tuvo cobertura. No tuvo porque, bueno, aparte era imposible, ya el tantero había metido las máquinas, se cosechó, no se había denunciado en su momento cuando se tuvo que hacer. Y bueno, y eso que se tratan, hoy hay otros mecanismos de comunicación, que es el WhatsApp, el mail, entonces esos tiempos de contratación y denuncias de siniestros se le van refrescando a la gente constantemente, como para que cuando viene una tormenta, sobre todo, y bueno, pero bueno, son cosas que pasan. María, estos periodos de carencia que nosotros vimos, ¿se están aplicando en el sentido en la aseguradora donde vos estás? Sí, sí, que eso también es bastante controvertido, porque nosotros manejamos para granizo e incendio 5 días de carencia. Y bueno, helada y viento son 10 días. Y bueno, y hay aseguradoras que la competencia está manejando 3 días en granizo e incendio, y eso se nota también, se nota. Lo que pasa es que lo que la aseguradora dice, que se puede especular un poco con esto de que hoy el clima es muy fácil de chequear en cualquier página, entonces también esto se puede hacer un poco como que la gente lo contrate por una cuestión de que a veces, lo que pasa con la gente es que ve una tormenta y dice, ay, no, voy a asegurar, pero sí, pero acordate que no va a entrar mañana. Esto tiene su periodo de carencia de 5 días. Y bueno, pero sí, se aplica, los periodos de carencia se aplican. Y una vez que se hace un adicional, o sea, como una ampliación de cobertura, esa ampliación también tiene ese periodo de carencia. Mientras tanto, el seguro está cubierto con la suma asegurada que tuvo en la anterior póliza. En la ampliación vuelve, digamos, esa ampliación es de 0 y tiene esos 5 días de carencia. ¿Esto de gasto de resiembra también lo cubre, María? Sí, también. También, pero es algo que acá casi que no se utiliza. No, eso no. Sí, Una consultita. Sí. Periodo de carencia le están diciendo al periodo de denuncia de siniestro, ¿cierto? Los 3, los 5. No, periodo de carencia, Gisela, es algo que se usa también en los seguros de vida. Es cuando
digamos, por ahí queda mal, decime María si me equivoco, pero es como una especie de desconfianza que vos tenés hacia el cliente, de que vos decís, che, no me estarás metiendo un siniestro de que ocurrió ayer, o un problema de salud que tenías que ya te habías enterado ayer. Entonces es como que vos durante un periodo de 7, 10 días o más no das cobertura. ¿Por qué? Y porque precisamente estás evitando, digamos, estás tratando de cerciorarte que no había nada raro, ¿me entendés? De que no te quieran, mirá lo que contaba recién María, che, se vino una tormenta, entonces ya hoy hago la póliza y quiero tener cobertura hoy. Capaz que ya tenés una parte que ya se vio afectada por alguna parte de esa tormenta. Entonces, la aseguradora establece un periodo de carencia donde vos decís, bueno, vos contratás la póliza hoy, sí. ¿Y cuándo inicio vigencia la póliza? Dentro de 10 días. Pero hasta dentro Ah, es el periodo de control, digamos. Sí, sí, es un periodo, no sé si van y te controlan, pero lo concreto es que esos 10 días vos no tenés seguro. O sea, no tenés Claro, cobertura, no tenés cobertura, o más que sea, no tenés seguro. El contrato ya está vigente, porque la póliza tiene una vigencia a partir de, suponete, de hoy. Pero en realidad vos no podés tener cobertura hasta dentro de 10 días, o 7 días, o 6 días, 5 días, lo que sea, ¿me entendés? Claro, es como entonces la póliza automotor, que vienen a asegurar un auto, si no tenés las fotos, por ahí podés hacer un seguro, pero hasta que no ves el auto o no tenés las fotos, le decís al asegurado, no está vigente el Sí, no, seguro, pero sería lo que algo pasa así. es que sí, no te entiendo, pero en general, por ejemplo, en la póliza de automotor, vos hoy contratás la póliza y la póliza tiene vigencia a partir de las 12 horas de mañana, suponete. Y ya entró en vigencia la póliza. Acá lo que estamos refiriendo, más que una inspección, una carta de daño, una cosa previa, es un periodo sin cobertura, como para evitar que te enchufen, para decirlo, digamos, claramente, que te enchufen un siniestro que ocurrió ayer, ¿me entendés? Entonces vos agarrás, Ah, ok. ¿cómo las prepagas? Como dice acá Guadalupe con la Claro, es exactamente. para desestimar la especulación ante el Es, hecho ya exactamente, consumado, por decirlo. exactamente, Pues exactamente. sería como el adicional de grúa para los automotores, que tiene un periodo de carencia También, generalmente. claro, también. Sí, Es el periodo que no te cubre. pero claro, sí, sí, sí. Es como, acá me dice Osvaldo si te reintegran al final o te dan 10 días extras al finalizar. No, normalmente no. Es la vigencia es de un año, suponete, y vos los primeros 10 días, como una condición ya de cobertura, ya te la informan desde el vamos, durante los primeros 10 días no tenés cobertura. O sea, no, si tenés un siniestro no está reconocido. Es igual que las prepagas, digamos. No es que después te terminen devolviendo prima ni que te den 10 días más de cobertura. La cobertura es un año. Pero vos sabés que eso ya es una condición que vos la sabés y la conocés desde el primer momento. Es como si yo te dijera, Osvaldo, la franquicia, vos decís, che, pero ¿por qué me aplican esa franquicia? Porque ya está en la condición de cobertura. Entonces esto es más o menos parecido. Si te dicen, bueno, los primeros 10 días no tengas siniestro porque no va a estar cubierto. Eso es lo que se llaman periodo de carencia. Lo van a ver mucho en vida, inclusive ustedes. ¿Me entendés? La realidad es, Una Yo, consulta. si vamos a lo liso, perdón Facundo que digo esto, sí, sí. si vamos al texto, a lo real es para que no me metan el perro con un siniestro anterior en esos 10 días. Es así. No hay otra mucha, digamos lo más clarito para explicarlo. Sí, perdóname Facundo que yo te corté. No, Gustavo estaba por preguntar algo. No, pero Facundo hablamos, después pregunto, yo estaba vos primero. No, yo simplemente, a ver, María, una crack, o sea, No, lo tenés ahí recontra al día. no, Yo la verdad no. estoy totalmente fuera de timing con el riesgo, porque hace 10 años que no lo hago más, pero yo lo que sí me acuerdo es que, al menos desde el lado de adentro de la compañía hablo siempre, ¿no? Una, que había obviamente una fecha límite para la suscripción, para la contratación, y después la tasa a aplicar, que eso era en beneficio más allá del cultivo en sí, si era fina o gruesa, era según cómo esté diversificado o repartido. Esto es lo que, profe, te decía vos del mapa en el país, que yo en Córdoba, no sé, por ejemplo, San Luis era mala palabra directamente. O sea, San Luis no te lo tomaba nadie, o al menos nosotros no, porque era zona roja. Teníamos un mapita pintado de rojo directamente. Y sí había fechas, y lo que sí y la diversificación, porque podés tener 5.000 hectáreas, no es lo mismo tenerla toda junta que tenerla bien distribuida. Eso también incide mucho en la tasa y en el costo que va a tener el seguro, tanto en la básica como en los adicionales. Ahí es para negociar tasa.
Y después la otra, que sí, desde el lado de la compañía, también, este es un buen ejemplo de reaseguro, porque la compañía, este es un riesgo que no lo asume sola, porque es un riesgo enorme, enorme y de muchísimo dinero. Entonces, siempre hay un reaseguro. Lo tiro porque me parece que está buenísimo como ejemplo de reaseguro. La compañía siempre tiene un reaseguro por detrás del riesgo de granizo, y por eso también está limitada en la cantidad de pólizas que puede tomar. Pues yo me acuerdo que estábamos siempre, por ahí teníamos negocios muy buenos, muy jugosos, pero tenía que ver hasta dónde lo podía suscribir o no por el cupo que tenía la compañía con respecto al reaseguro. Pues por ahí tenía que ver cómo se estaba vendiendo con Buenos Aires, con Bahía Blanca, y ver el cupo de venta, el cupo de suscripción que tenía yo para los riesgos. Porque no era tomar por tomar, porque vuelvo a lo mismo, había un cupo directamente, y si tenías hasta cierto punto. Y llegado el caso, se veía de que la compañía lo extendía con el reasegurador o no. Pero nada, el único aporte que puedo llegar a hacer, María, lo tuyo, nada, No. espectacular, nada, muy, muy bueno, muy explícito. Acá pregunta Pablo en el chat, dice, los incendios provocados que se ven hoy en zonas como Rosario o Córdoba, ¿qué cobertura cubre esos casos? Y hay que ver, digamos, yo creo que pueden estar cubiertos por este tipo de cobertura, pero bueno, después habrá que ver si hay posibilidades de determinar quién fue el autor, porque en ese caso, bueno, digamos, son incendios intencionales generados por terceros y se podrá reclamar contra esos terceros. Entiendo yo, digamos, que debe ser así. Pero bueno, sí, el tema es que el siniestro se produce igual, es decir, la existencia del siniestro está igual. ¿Sí? ¿Qué iba a decir? Una cosa, sí, ¿ibas a decir algo, María? Perdóname que te corté, yo no. No, eso que decía Facundo, que está bueno que las tarifas son distintas en lo que es la zona geográfica. Cada partido tiene su tarifa, porque lo que hace la aseguradora es ver el historial de siniestralidad años atrás, de cómo fue, si tuvo mucho granizo, si tuvo mucha helada, entonces ahí se aplica el porcentaje de la tasa. Nosotros, por ejemplo, tenemos Adolfo Alsina, Puan, Coronel Suárez y Saavedra. Todos tienen tasas distintas. O sea, Saavedra es uno de los más caros, digamos. Coronel Suárez es un poco más económico. Según la siniestralidad que tuvo esos partidos anteriormente, es lo que va a llegar para cuando abrimos la carpeta para hacer seguros de cosecha fina, a ver la tarifa que van a aplicar. A cuanta más siniestralidad, la tarifa más se eleva. Eso funciona de esa manera. Y los reaseguros que comentaba Facundo también, influye también en el periodo de carencia. La aseguradora, por ejemplo, tiene esos 5 días, ¿por qué? Porque se lo exige el reaseguro. Sí, sí. Sí, el contrato que te envía, te manda el reaseguro, es lo que después te marca sí, el concepto. Un par de comentarios les quería hacer. Fíjense cómo se van relacionando los temas, y en ese sentido no solo para los que trabajan en seguro, sino también para los que no han tenido experiencia del seguro. ¿Se acuerdan cuando yo le dije en la primera clase, si ustedes entienden lo que es frecuencia e intensidad y lo que es la necesidad de mantener el balde de agua lleno para poder que todos puedan sacar agua de allá, es el centro y el corazón del seguro? Bueno, es esto lo que estamos hablando. Fíjense que acá estamos hablando de tasas de prima establecidas de acuerdo a la frecuencia o intensidad detectada en cada zona determinada, y que esas tasas de prima son las que van marcando diferencias. ¿Pero por qué? Porque la siniestralidad es más alta o menos alta de acuerdo al lugar. Entonces, esto es básicamente uno de los aspectos fundamentales. Nosotros después vamos a ver, en la última unidad, hay un tema que se llama análisis de administración de riesgo, que de hecho fue el primer tema del e-learning de este año, para los productores de seguros que lo tienen que hacer obligatorio, los que ya están recibidos. Y que precisamente tiene que ver con eso, con que yo, digamos, en realidad lo que acá está haciendo la aseguradora, inclusive está haciendo el productor de seguros, es un gerenciamiento del riesgo. ¿Qué quiere decir?
asesorar al productor sobre el conocimiento que tiene el productor de seguros, la aseguradora y la experiencia que tiene sobre esa zona, más allá de que el productor muchas veces tiene conocimiento, pero por ahí puede ser que no lo tenga. El conocimiento que tiene va a decirle, che, mira, te conviene tomar este tipo de cobertura acá porque la estadística lo que nos está demostrando es que esta zona tiene tendencia a esto. Capaz que hace 10 años no pasa, pero ojo que puede llegar a pasar porque es una estadística que estamos teniendo y que es una zona naturalmente factible de este tipo de hechos. Ese análisis de riesgo, ese gerenciamiento de riesgo, es el que le está dando el productor de seguros o la propia aseguradora a través de las estadísticas que tiene. Y lo otro que marcaba Facundo es lo que veíamos cuando veíamos reaseguro. El reaseguro, que es un contrato independiente, termina teniendo influencia en lo que la aseguradora le puede después transmitir al asegurado, porque la reaseguradora, de acuerdo al lugar que sea, también para la reaseguradora influye la frecuencia y la intensidad, va a decir, che, para este tipo de zona, para este tipo de cobertura, yo te tengo que subir la tasa de reaseguro, lo cual va a terminar impactando sobre el costo de la tasa de prima que la aseguradora le traslade al asegurado. Porque imagínense, si yo tengo para una tasa de prima normal que estoy cobrando del 10%, y resulta que el reaseguro me va a cobrar un 9%, un 8% de tasa de reaseguro, yo no gano nada. Entonces, salvo, yo aseguradora digo, entonces por ahí como aseguradora voy a tener que trasladarle un costo un poco más alto al asegurado, a un riesgo de no llegar, de perderlo, porque si no estoy trabajando casi como un productor asesor o sea, la aseguradora se transforma casi como un productor de seguro del reaseguro. Entonces, la aseguradora tiene que tener algún porcentaje de ganancia también, y entonces muchas veces pasa que uno consulta al reaseguro y dice, ¿qué tasa de prima me vas a cobrar para el contrato de reaseguro? X, pero escuchame, entonces yo al asegurado no le puedo pasar la tasa que pretendía pasarle, porque no gano nada, casi termino perdiendo plata, es más lo que le tengo que pagar al reaseguro que lo que le voy a cobrar al cliente, y es inviable un seguro así. A veces el productor de seguro se enoja y dice, che, pero mirá, la competencia me pasa tal costo. Sí, Y la competencia estará jugando, no sé, con fuego, o tendrá un respaldo económico que nosotros no tenemos, pero nosotros, si queremos mantener la solvencia de la empresa, no nos queda otra que pasarte esta tasa, porque lo que nos cobra el reaseguro a nosotros es esto. Y a veces eso tiene que ver también con que la reaseguradora sea responsable, con que la aseguradora sea responsable, y a veces yo también digo, ojo con el que cobra demasiado barato, porque volvemos a lo que veíamos hoy. En algún momento no me va a quedar agua en el balde si cobro tan barato que no llego a cubrir los costos de la siniestralidad que tengo. Es un poco Profe, así. Sí, ¿quién me tengo preguntaba? una consulta. ¿Hay algún de adicional para robo en el campo? Por ejemplo, en Tucumán se dieron muchos casos, ¿viste? Que llegan los camiones y les roban todo, ¿viste? Sí. Pero eso sería adicional de transporte, Osvaldo. No lo veo como adicional dentro del riesgo agrícola. ¿Me entendés? En el campo, digamos, allá se han dado muchos casos, ¿viste? Que hay campos que van con trilladoras, con todos los camiones y le limpian los campos. Ah, bueno. Y eso podría quedar, a ver, ayúdenme, pero creo que podría quedar dentro de una póliza de un todo riesgo operativo, de una cobertura de robo para el campo, inclusive, ¿no? Sí, yo creería que sí. Porque no lo veo en el riesgo agrícola, por lo menos no viene como cobertura específica dentro de lo que es cobertura agrícola. Sí lo podrías hacer, Osvaldo, dentro de una cobertura de robo para el campo, o de cobertura de todo riesgo operativo, y le das esa cobertura, pero digamos, no la veo muy factible dentro del riesgo agrícola, no la veo, no está, por lo menos no se comercializa. Igual es buena pregunta, ¿eh? No sé, a mí me hiciste pensar bastante, me hiciste pensar mucho. Pero me parece que iría por ahí, ¿no? Se canalizaría por ahí. Bien. Profe, Sí. la última, y bueno, no sé, María, cómo lo... A mí, Facundo, no me molesta, les cuento, yo esta clase la di en otra aula, y yo digo, bueno, alguno debe saber algo de tema agrícola, para mí me interesa mucho, yo aprendo mucho de lo que ustedes cuentan. Nadie decía nada, digo, bueno, todo lo que yo dije está perfecto, debe ser así, porque yo tampoco tengo, como decís vos, Facundo, yo no estoy manejando venta de seguro agrícola en este momento. Entonces yo aprendo de lo que cuentan ustedes, así que me viene bárbaro, porque Está bien. No, por ahí para ver, porque algo que quizá o no lo vi yo o no lo mencionamos, pero por ahí mencionamos que la póliza puede ser en pesos, en dólares o en quintales. Sí, lo dije, eso ahora, sí. Sí, eso sí, pero la cotización para cada cultivo, al menos yo me acuerdo que desde Córdoba lo tomamos conforme a la cotización de la Bolsa de Grano de Rosario. ¿Sí? Ah, está bien.
Puede ser. Yo no sé, María, conforme a qué lo toman ahí ustedes o... Sí, también Rosario. Ah, está bien, es como para, qué sé yo, como, Sí, tener un... como no lo mencionamos, es como Sí. dato por ahí Está informativo bueno. de dónde sale el valor, El valor, que se toma sí. para cada cultivo, digamos. O sea, que no es administrado a gusto de la compañía o, digamos, hay una referencia oficial que, Claro. bueno, veo que Sí, vos también sí. es la bolsa Está bien. la Sí, bolsa de de grano de Rosario. Rosario. Bueno, Sí. yo sabía que era de bolsa de granos, pero no sabía. ¿Y por qué Rosario, María? Y porque es uno de los puertos más importantes, porque está Quequén, después Bahía Blanca, y creo que yo sé que la aseguradora que trabajamos nosotros, no sé el resto de las aseguradoras, pero la aseguradora que trabajamos nosotros tiene Rosario. Además, yo creo que tienen que tener, como la aseguradora es de Rosario también, yo creo que también por una cuestión de ahí de que le queda como referente. Para mí es porque le queda como referente el puerto más cercano Para que mí debe tenemos. estar establecido. Para mí debe estar No, establecido también, sí, no sé, porque eso no lo sé. cuando yo trabajaba en Provincia de Seguros y si bien yo estaba en Córdoba, toda la compañía era, la referencia era general para toda la compañía, independientemente. Buenos Aires también cotizaba conforme a la bolsa de Rosario. Así que supongo, no sé, deberá ser la importancia Sí, del puerto. del puerto, tal cual. Acá me ponían cuál era el valor del quintal en este momento. No sé, no tengo idea cuál es el valor del No tengo quintal. idea. Pero habría que googlearlo y te va a Y decir, ¿no? según el cereal, según Claro, un precio tiene el trigo, otro claro, tiene la avena, otro la cebada, otro la claro, soja, todo tienen distintos precios, claro. Y todo se cotiza, digamos. Bien. todo se cotiza. Hay una bolsa de comercio, sí, está perfecto. Sí. Y también los riesgos tienen que ver, porque no es lo mismo Claro, la zona de acá de Suárez que de Pédanos. claro. Sí, después, bueno, es como decíamos hoy también, ¿no? La siniestralidad que tenga la zona. Yo me acordaba de un productor de seguros que me contaba la vez pasada, un gerente de una aseguradora, de un productor de seguros que venía y le traía 20 pólizas, y las aseguradoras sabían que el tipo tenía como 1000 seguros, y siempre le encajaba la de granizo de una zona de acá cerca de Sierra de la Ventana que era súper granizada. Entonces un día le dijeron, mira, si querés traernos el seguro, traernos toda tu cartera, por lo menos la mitad, siempre nos traes acá el que va a tener siniestro. Entonces, pará, porque por más que sos conocido porque creo que era conocido del presidente de la compañía, no sé qué, por más que sos conocido del presidente de la compañía, ya está cansado que lo broche con el siniestro todos los años, porque aparte después quería hacer una póliza de periodo corto, decía, no, pero quiero anular, no, claro. Entonces, eso también que tiene que ver con lo que recién decía ahí también Facundo, que es con la selección de cartera o de riesgo, de distribución, porque bueno, a ver, vamos, que traenos un poco de todo, ¿no? Así que bueno. Ahí estoy viendo en la Bolsa de Comercio de Rosario, figura ahí una tabla con la cotización según el cultivo. Ah, me había En este dicho momento algo está la también. de soja, trigo, maíz y girasol. Mirá, bárbaro. Muy bien, impecable. Bueno, vamos a seguir un cachito con el seguro de ganado, que sería lo que viene ahora. Vamos acá. Bueno, acá tenemos el seguro. ¿Ven toda la pantalla? Sí. ¿Se ve ahí? Sí, Perfecto. sí se ve. Bueno, el seguro de ganado, acá lo que tenemos es la cobertura, miren la vaquita esta, muerte del animal por enfermedad o accidente, incendio, rayo, explosión, inundación o terremoto, siempre que el animal se encuentre dentro del establecimiento indicado en las condiciones particulares y se lo utilice únicamente para la función allí mencionada. Esto implica que hay que identificar bien la ubicación del campo donde se va donde está establecido el animal y la función que cumple dentro de ese campo, ¿no? Y o durante el transporte terrestre, fluvial o lacustre dentro del país, incluyendo operaciones de carga y descarga de transporte, pero desde el lugar de adquisición del animal hasta el establecimiento designado en la póliza. O sea que acá lo que estamos hablando es que como generalmente se adquieren estos animales en operaciones ya pactadas o establecidas que, digamos, son en otro lugar distinto al del campo, ese traslado, ese transporte desde ese lugar hasta el campo también se encuentra cubierto. Obviamente tiene que ser declarado por el asegurado para que sea cubierto todo ese trayecto. Bien, a ver si podemos.
Ahí está. Bueno, la cobertura se mantiene aun cuando cambie la función del animal con autorización del asegurador, ¿sí? Un animal que se tenía como reproductor, que cambie su función, bueno, eso, si se tiene autorización y se le informa al asegurador, se mantendría la cobertura. Se entenderá acordada la autorización por parte del asegurador si no notifica su oposición dentro de los 3 días del aviso por parte del productor agropecuario. Procederá también reajuste de prima que puede corresponder según la tarifa vigente si por ese cambio de función del animal dentro del grupo de animales que está cubierto implica una tarea, una función de mayor riesgo para la cobertura que se ha pactado. En ese caso, bueno, habrá que hacer, como en todos los casos donde hay una agravación del riesgo, un ajuste de la tarifa vigente. Ojo con esto, que es lo que está marcado ahí, que dice que el asegurador responde hasta un mes después de extinguido el seguro. ¿Por qué? Porque puede pasar que la enfermedad que se le detecta al animal va a originarse dentro de la vigencia del seguro, pero la muerte del animal se produce posteriormente a la finalización de la vigencia del seguro. En ese caso, el asegurador va a responder por lo que ocurra hasta un mes después de extinguido el seguro. Y en ese caso, obviamente que el asegurado debe pagar la prima proporcional de tarifa, de acuerdo a lo que marca el artículo 108 de la Ley de Seguros, si se hubiera generado o terminado de producir el siniestro, como sería la muerte del animal, después de la vigencia de la póliza, la aseguradora le puede cobrar una prima proporcional por ese mes posterior a la finalización de vigencia. Así lo establece específicamente la Ley de Seguros. Bueno, ¿cuáles van a ser las exclusiones para el seguro de ganado? Que tiene unas cuantas. El asegurador no indemnizará el siniestro cuando la muerte del animal haya sido provocado dolosamente o con culpa grave. Esto es lógica y obviamente para todos los seguros, pero acá vienen algunas de las circunstancias que puede establecerse como dolo o culpa grave. Por ejemplo, el maltrato o descuido grave producido dolosamente o con culpa grave del asegurado, especialmente si advirtió que había una enfermedad del animal y por dejadez, porque no quiso gastar o lo que sea, no recurrió a la asistencia veterinaria. Salvo que esa inconducta, esa negligencia del asegurado tan importante, porque se transforma en una culpa grave, no haya influido en la producción del siniestro ni en la medida de la prestación del asegurador. Después, bueno, transmutaciones nucleares, hechos de guerra civil internacional, motín o tumulto, hechos de guerrilla, episotía sería, o enfermedades por las que corresponde al asegurador un derecho a indemnización con los recursos públicos. Eso sería las típicas plagas o enfermedades generalizadas de un sector de animales y que el Estado se compromete a pagar. En ese caso, si el Estado paga, el asegurado no puede cobrar la indemnización a la aseguradora porque sería un enriquecimiento ilícito. Tampoco, también están excluidas, las enfermedades de la tristeza, piroplasmosis, anaplasmosis, en la especie ovina, por ejemplo. La intoxicación producida por doping, ¿por qué? Porque uno generalmente vincula la cobertura del seguro de ganado a las vacas, y en realidad puede ser vaca, puede ser oveja, puede ser caballos. Entonces, si yo utilicé un caballo para un campeonato de polo, una actividad determinada y utilicé ese caballo y le enchufé doping para mejor capacidad o un reproductor le enchufé algo adicional como para que esté, bueno, esos casos están excluidos también de la cobertura del seguro. Intervención, otras exclusiones, intervención quirúrgica realizada sin consentimiento del asegurador, encontrarse el animal sin la atención o cuidado del asegurado o de sus dependientes, el robo o hurto del animal o su tentativa, también está excluido, fíjense, la venganza del personal dependiente del asegurado encargado del cuidado del animal, y tampoco están cubiertos los daños emergentes de incapacidad total o parcial y la pérdida de los servicios o aptitudes para cumplir funciones o trabajos a los que estuviera destinado el animal. Es decir, tenía la función de reproductor, pero bueno, no puede seguirla teniendo por una falta de aptitud, por lo que sea, en principio no estaría cubierto. Salvo que si se conviene cubrir la incapacidad y se produjera el siniestro, el asegurador, mediante el pago de la suma tasada establecida en las condiciones particulares, podrá exigir la entrega del animal en propiedad libre de gravámenes. Es como sería una especie de, para hacer una mala comparación, te pago el vehículo, pero dame los restos. Acá sería, te pago el animal,
pero dame el animal en las condiciones que esté, que por ahí yo lo puedo llegar a comercializar o puedo ver cómo recupero en parte esa indemnización abonada. Bueno, la vigencia de la cobertura es anual, previa inspección médica veterinaria, y el valor tasado, el valor del animal, se fija en un importe que se expresa y que se indica como tasación. Esto tiene que ver mucho también el valor del animal o del tipo de animal, de lo que se cotiza en las sociedades rurales, el valor de venta, todo lo que es estimación oficial. Y la estimación será el valor del bien al momento del siniestro, excepto que el asegurador pueda acreditar que supera notablemente ese valor. Es decir, si el valor de tasación que reclama la aseguradora está muy por encima del valor tasado, puede ser que la aseguradora se afinque en ese valor de tasación específicamente. Profe, una consulta con respecto a las exclusiones. Sí. En caso de que el animal pase el alambrado y se vaya contra la ruta, por ejemplo, un decir, y un auto impacte contra mencionado animal, no lo vi en las exclusiones. En ese caso, ¿quién se hace cargo de ese daño? ¿El Bien. dueño del animal? Bien, vamos a pensar en común. En principio, si un vehículo que viene por la ruta impacta contra un animal, vamos a tener que lo que empezaría a existir o empezaría a operar es determinar si ese animal, por ejemplo, primero, el asegurado venía a la velocidad correspondiente de acuerdo al lugar o a la ruta. Si el asegurado venía a una velocidad más alta de la que correspondería, empezaríamos a pensar de que podría entrar la cobertura de seguro de automotores, porque no te olvides que es un bien de un tercero, y cuando hablamos de cobertura hacia terceros, hablamos a cobertura de cosas o bienes de tercero o personas. Entonces, esto sería un bien de un tercero, es un animal de un tercero. Entonces, si un vehículo venía a 180 por hora y se llevó puesto un animal, va a tener que responder, por lo menos es lo que la experiencia marca, el que venía manejando el vehículo. Ahora, después, si el animal salió por una negligencia o se escapó por una negligencia de los cuidadores del campo, bueno, hay que ver, porque ahí puede ser que la aseguradora no acepte el siniestro por una negligencia. Hay algún adicional que cubre por ahí el tema del egreso del ganado, pero bueno, hay que verlo en las condiciones de cada aseguradora. Y ahí va a entrar a analizar mucho el tema de si fue dolo o culpa grave del propietario del campo o no. Acá hubo un caso, para los que por ahí son de acá de la zona, no sé si se van a acordar, ha habido varios casos, pero hubo un caso muy puntual, recuerdo, de un gerente de Autonáutica Sur hace muchos años, de apellido Tone, que iba manejando un vehículo manejando un vehículo en condiciones normales e impacta contra un vacuno que se cruza en la ruta. Bueno, la aseguradora abonó el caso de la vida, estaba asegurado por muerte y pagó el valor de la vida a esta persona. La empresa le abonó también como seguro de accidente de trabajo en aquel momento, pero después repitió contra los dueños del vacuno. Y yo me acuerdo que el abogado que hacía la acción de repetición demandó a 7 personas distintas. ¿Por qué? Porque el campo era de uno, el ganado era de otro, el cuidador era de una tercera, de un tercero que estaba a cargo de la responsabilidad de cuidar el vacuno. Y entonces, bueno, lo primero que había que determinar era por qué el vacuno estaba fuera del campo donde tenía que estar. Pero bueno, esos ya son casos donde entran a jugar la responsabilidad civil, la relación causa-efecto, etcétera, etcétera. Acá profe, sí, Facundo. Pero también hay en los integrales, en los productos integrales, todo depende de cada compañía, pero hay integrales para establecimientos agrícolas o estancias en los cuales existen un adicional que contemple el escape de Hacienda. Escape de Hacienda o escape de ganado. Sí, por eso dije que algunas aseguradoras lo tienen como adicional. Claro. Igualmente, yendo específicamente al siniestro, bueno, la aseguradora al momento de pagarlo seguramente va a analizar por qué se produjo ese daño
y quién fue el que lo generó, y por ahí yo me explayé un poco más de otras circunstancias, pero Mira, sí, hay aseguradores que está lo bien. tienen convencional, sí. en mi Yo, caso en mi particular, caso, perdón, en mi caso particular no, no sé de seguro, pero tengo experiencia en el campo y a nosotros acá en la zona rural lo primero que hacen es buscarnos la marca, porque todos los animales tienen marca. Por ahí si quieren echarle la responsabilidad al dueño del campo, nos identifican para ver si ese animal es nuestro. O puede pasar al contrario, sobre nuestro campo pasa unos cables de energía eléctrica y han caído esos cables y en ese caso el seguro nos cubre, porque es responsabilidad de la cooperativa de luz. Pero en el caso contrario, si se nos escapa un animal a la ruta y tiene nuestra marca, somos responsables nosotros. Tal cual, Claudia. a Sí. mí me pasó, en realidad a mí no, a mi papá, que un día volvía de Córdoba para Pozo del Molle, yo soy oriunda de Pozo del Molle, y venía con un amigo en la camioneta, y había 4 caballos que estaban cruzando la ruta, en una ruta en donde había poca visibilidad de noche, o sea, no había nada de luz. Mi papá esquió el primero, esquió el segundo, y el tercero se lo llevó puesto, por así decirlo. Y cuando fueron, bueno, no pasó nada grave, solamente la camioneta, el chapas. Pero bueno, lo que decía la gente del campo era que los caballos todas las noches cruzaban a tomar agua como a una lagunita, una cosa ahí que había. Entonces ese fue como lo que dijeron del por qué los animales estaban sueltos. Bueno, nosotros obviamente desde entonces cada vez que mueve un animal llamamos a la policía, porque pasa mucho en la zona de que haya animales sueltos, y lo que hay que hacer en realidad es que si uno los ve al costado de la ruta, también agarrar y llamar a la policía para que identifiquen de quién es. No hay necesidad tampoco de esperar a que alguien los choque, porque puede pasar claramente. Nada, era a modo de, Sí. de contar, en realidad. Yo, bueno, no sé si esa gente no tenía dando el auto. Está bien, Pablo, no, perfecto. Perfecto. Yo ahora que dice Claudia esto, creo que no se los conté, pero yo tengo una anécdota personal. Hacía muy poquito que a mí me habían puesto en la parte de siniestros. Llevaba 3 o 4 años trabajando en la aseguradora donde había arrancado, y estaba en la parte de siniestros. Entonces, se produce un asegurado por una póliza de accidente de trabajo, que parecido al caso que yo cuento, había chocado una vaca y había quedado con una muy grave lesionado. Bueno, en conclusión lo habían derivado a un hospital de la zona. Entonces me dice el gerente de la compañía de seguro: Fabián, agarrá un auto y andá a la policía a ver dónde fue. Bueno, entonces lo primero que hice fui a la comisaría que había intervenido, que era ahí de la zona donde había. Entonces viene y me dice: no, está muy grave el hombre, dice, está en tal hospital, qué sé yo. Me dice: bueno, pero tenemos esto. Entonces me abre un papel, una cosa envuelta en una bolsa, en una cosa, y me muestra la parte de la vaca, o sea, de la marca. Y ahí yo hago esas preguntas que uno no debería hacer nunca. Vieron como a veces pasa en el supermercado, no sé si a los varones o a las chicas alguna vez les pasó, que por ahí ven a una amiga que no ven hace tiempo y dice: uy, ya tuviste, ¿cómo va el embarazo? Le tocan la pancita y dice: no, tuve familia hace 3 meses, quedé así después del embarazo. ¿Vieron qué son? Bueno, ¿qué pasa? Bueno, yo voy y pregunto, digo: bueno, el hombre ¿de dónde está internado? Tal, acá. Digo, ¿y la vaca? Dice: no, la verdad que la vaca está muerta. Dice: si no, ¿cómo hubiéramos hecho para cortarle este pedazo con la marca? Y claro, tenía razón, era muy obvio. Pero yo lo dije desde el lado de que me dio lástima al hombre y la vaca, todo. Pero fue un silencio que se hizo en la comisaría, que bueno, fue tremendo, la verdad. Lo miro ahora y digo: el tipo se está riendo. Son preguntas. Las preguntas que no se Son deben. preguntas que uno te hace reflejo, son preguntas reflejo. Uno las hace y después cuando las está diciendo dice: ¿qué acaba de salir de mi boca? Pero bueno. Sí, yo con una amiga de mi señora que hacía rato que no veíamos, pero que era muy amiga y qué sé yo, y que por determinadas circunstancias se había ido a otro lado, y la encuentro en un supermercado y todavía que cariñosamente le digo: ¿cómo vas? Y le toco así, digamos,
Y me dice, no, ya mi mamá hace 3 meses quedé así. Yo me quería tirar abajo del piso, pero bueno, son preguntas que uno no debería hacer. Pero sí, son tremendas. Así que bueno, pero Claudia me hizo acordar tal cual a lo de la marca La Vaca. Es como si la viera ahora porque me abrieron el coso y tal cual, como decís vos, Claudia, a partir de la marca se pudo determinar, pero aún así siempre te sugieren, los abogados dicen, mirá, no solo demandes al dueño del campo, sino fíjate y por ahí, fíjate quién lo está, si lo estaban alquilando, si había un contrato vigente de alquiler, si quién estaba encargado del cuidado de ese campo, porque por ahí si no tenés, porque ¿qué es lo que puede pasar legalmente? Vos agarras y te metés, como son reclamos de responsabilidad civil, te metés contra el dueño del campo en la demanda, y después, qué sé yo, a los 3 años te aparece que el dueño del campo tenía un contrato de alquiler, lo que sea, y vos te quedaste sin demanda contra el verdadero responsable, que era el cuidador del campo. Entonces te conviene hacer una demanda contra varios si no está muy claro quién tenía la responsabilidad sobre ese animal, ¿me entendés? Eso es un poco... Perdón. Sí, Nosotros tenemos algunas pólizas que son de fuga de ganado, especialmente para los campos que lindan con ruta. Por ahí los campos que lindan con calles de tierra no hay muchas, pero sí con la ruta. Con la ruta tenemos unas cuantas pólizas de fuga de ganado. Hasta ahora no tuvieron siniestro. Pero yo calculo que si hay siniestro, María, pues te iba a preguntar eso, si tienen o si han tenido siniestro, por ahí investiga un poco la aseguradora a ver por qué se produjo la fuga, ¿no? Sí, seguramente. Sí, hemos tenido siniestro en el ganado con pólizas de transporte, que transportándola desde acá hasta Liniers, hasta el mercado, hubo fallecimiento de animales y bueno, se investiga, está el parte del veterinario, bueno, y la marca del productor, la carta aporte. O sea, siempre se investiga qué fue lo que sucedió. Yo calculo que en un accidente así también. Hay una cuestión de ganado, de que ustedes lo van a ver en la ley de seguros, que es que el siniestro, en el caso de ganado, hay que denunciarlo dentro de las 24 horas. Eso está en la ley de seguros y es uno de los casos que está digamos, distinto al de los 3 días genérico que tenemos en respecto a otros seguros. En el caso del ganado hay que denunciarlo dentro de las 24 horas. Y siempre, por ejemplo, si el asegurado opta o dispone el sacrificio del animal, tiene que haber tenido o bien un dictamen supongamos que para cuando la aseguradora llega o cuando llega el liquidador, ya sacrificaron el animal. Bueno, el asegurado, si lo hizo sin consentimiento del asegurador, tiene que tener o un certificado o una constancia del veterinario, o inclusive se habla de la figura del práctico, que es en aquellos lugares donde no hay veterinario, que haya una persona con conocimiento y con experiencia que haya dictaminado que era necesario sacrificar el animal, porque si no puede ser que le rechacen el siniestro al asegurado. Eso también se da. A ver qué me preguntaban acá. Camilo pone, por lógica, el asegurado que se preocupa por ese adicional creo que también tomó muy en cuenta la carga que le corresponde y va a tomar todos los recaudos para que no pase. Y esos siniestros serán por descuido, creo. Sí, tal cual, Camilo. Lo que pasa es que, bueno, como son siniestros grandes, las aseguradoras en general, te diría más que nada los abogados de las aseguradoras o el estudio liquidador, lo que va a tratar de determinar es si esa escapada o salida del campo del animal no tiene que ver con un dolo o culpa grave del asegurado en el cuidado, porque ahí te autorizaría a por lo menos en primera instancia rechazar el siniestro. Y como siempre digo, la aseguradora si tiene que pagar y está segura de que tiene que pagar, paga. Si no, va a empezar a analizar pelos y señales, pelos y marcas, o sea, va a empezar a analizar todo. En el siniestro ganado y en todo otro siniestro también, ¿no? Bueno, María, ¿algún otro comentario o Facundo o alguno de los chicos o chicas que quieran aportar? Con todo gusto, más si tienen más conocimiento de campo o eso, viene bárbaro, ¿eh? No, por ahí, sobre todo en esto que decía Camilo, que a veces se da por descuido, no siempre a veces se da por descuido, porque por ahí pasa que le ha pasado a productores que después vienen a asegurar
que por la noche andan cazadores y cortan alambres para entrar sin permiso dentro de los campos y sin tener la precaución de ver que hay animales en esos cuadros, en esos potreros, y al productor se le escapan y es obvio que por ahí a la madrugada no se da cuenta, y para cuando se dio cuenta es porque algún vecino le avisó. O por ahí el mismo animal que se rasca en los alambres y los va resintiendo y los va cortando. O sea, hay un montón de cosas que a veces se da que al productor se le escapan de las manos porque realmente son, son cosas son fatalidades que pasan. A veces sí, o sea, pero la persona que toma un seguro siempre es una persona responsable, coherente, que trata de que las cosas funcionen y los alambres que lindan con la ruta siempre los tienen en buen estado, pero bueno, a veces pasan estas cuestiones de que por ahí se van a la ruta y ocasionan desastre. Sí, encima del cuatrerismo y todo eso, robo de ganados, tremendo, es tremendo. Sí, acá ha pasado, o sea, es algo que... Yo le digo que por experiencia de haber estado en juzgados penales, en la Cámara Penal, inclusive acá en Bahía Blanca, muchas veces causas muy grosas de gente, inclusive de propietarios de campos, que terminan con causas muy grosas por robo de vacunos a otros campos. Claro. Que además ya empezás a pedir la hoja de antecedentes y resulta que los tipos ya estuvieron sospechados en causas anteriores. Y vos decís, ¿cómo puede ser? ¿Sí? Y que fueron imputados. O sea, no digo que sea lo habitual, pero a veces uno dice, ¿pero cómo? Si este es el hijo del productor agropecuario de tal campo. Y sí, pero el hijo encontró otra beta más fácil para empezar a tener ganado, ¿viste? Increíble, ¿no? Pero es así. Sí. Porque además después aparecen fotos, empezás a juntar pruebas y justo, digamos, la policía andaba, muchas veces la policía anda de noche controlando estos campos y todo eso, y dice, ¿y usted a dónde iba con estos vacunos? No, porque en realidad como a la noche anda con vacunos, ¿viste? Una cosa rarísima, ¿no? Entonces, sí, se da mucho. Eso es muy común eso. Sí. Tengo una consulta por ahí, María, vos lo sabés. Sí. Por ahí lo que pasa mucho en esta zona es que por ahí la hacienda se empasta, ¿viste? Cuando pasa la alfalfa. Sí. Bueno, ¿eso lo cubren los seguros? No sé. La verdad que no sé. Eso por Pues sería como intoxicación. intoxicación, exacto. Sí, Yo conozco un caso, perdón María, conozco un caso que había un muchacho que le habían tomado nuevo en un campo y les dejó, digamos, comida al animal como para que comiera 10 días seguidos. Dijo, bueno, yo no vengo y le renuevo cosas. Y un buen grupo de animales se murieron de todo lo que comieron de golpe. Sí. Y la aseguradora Lo que pasa con la alfalfa, en realidad pasa cuando la alfalfa está florecida. Que al animal le gusta mucho y si el alambre no está bueno, a mí me pasó, yo en una época tenía en el campo un amigo y lo llamó un vecino para decirle que había animales muertos. Me dice, ¿por qué no vais? Te fijaba, cuando fui, había 2 muertos en la alfalfa. Claro, yo no tenía ni idea de por qué se habían muerto. Sí. La verdad que no sabía que se empastaban. Y bueno, ahora viene el No, este caso que yo digo, come la alfalfa se mueren automáticamente. No sé qué le hacen el estómago, por ahí tenés un veterinario, ¿no? Pero se mueren, como una intoxicación. Sí, se intoxica. Y en esta zona, María, bueno, esta zona, ¿cuáles son los seguros que más se hacen de ganado? ¿Hacen alguna especificación? Más allá que sea esto como una responsabilidad civil, pues se pasan la ruta, ¿te hacen alguna otra especificación? ¿Muerte por algo, por traslado? ¿Se hace mucho por traslado lineal, decís? Claro, eso sí, pero ese lo tiene el mismo seguro de transporte. El mismo seguro del transportista tiene ese seguro de que si le llega a suceder algo con el ganado, o lo pisa otro, porque si el ganado, vamos a suponer, el ternero se quiebra, hay que sacrificarlo, ya no hay otra. O llega muerto allá, o bueno, primero lo tiene que constatar el veterinario, firma todas estas cuestiones, y ahí el mismo seguro de transporte tiene la cobertura de ese animal que se murió. Y nosotros más que fuga de ganado, la verdad que no, otra cosa con ganado no tenemos seguro. El ganado mismo adentro del campo, como para que el productor se sienta protegido, por algún eventual, estas cosas, yo porque te digo porque mi esposo trabaja en el campo.
Y entonces esto de que se intoxica el animal, porque también le ha pasado, esas cuestiones, la verdad que no. Y si, por ejemplo, el ganado de un productor se pasa al terreno de otro y le come la siembra, ¿eso cómo se tomaría? Ya, Sí, te queda otro. Que pelea con el vecino. sí, Claro, no, ahí ya. Pelean. Ahí se pelean entre vecinos. Ahí sí. Ha pasado Te comen mucho. el ganado. No, pasa, eso pasa también. Pasa este mucho. va al freezer. Hay Pasa. cosas que no están contempladas. Por ejemplo, a nosotros nos pasó que el toro de la vecina se pasó a nuestro campo, se pelearon y nuestro toro se murió. No. Y un toro es algo grosso, muy caro, pero Sí. esas cosas por ahí no las contemplás. Entra el Lo adicional miraste de al ojo por vecino y ojo ahí y quedaba. No, aparte, los toros, vos por ahí, Claudia, que tenés campo, lo sabes, el toro cuando está en celo, pasa cualquier alambre, por más que el alambre sea nuevo, te pasa cualquier cosa, te encuentra vacas Bueno, en al celo. lado de mi campo hay una cabaña, que es la que gana generalmente en Palermo, y nosotros rogamos que los toros se pasen a nuestro campo, porque son los mejores toros. Demoramos un rato en avisarles. Ahora, Claudia, si tenés un seguro de ganado cubriendo, por ejemplo, lo vacuno, lo más lógico sería que la aseguradora pagara por la muerte del animal y en todo caso después repitiera contra el propietario del otro campo si se había pasado el animal. La verdad que no sé si existe esa opción. Sí, Nosotros, en el momento de la ruta, por ejemplo, lo aseguramos con alambre eléctrico. Unos cuantos metros antes de la ruta tenemos alambre eléctrico. Que bueno, ahora no lo voy a recomendar para que hagan seguro, pero nosotros lo hacemos así. Bueno, buenísimo los aportes. Bueno, ¿alguna otra consulta? María está, nos está ilustrando, iluminando a todo, impecable, impecable, la verdad. Muy bien, muy bien. María, te voy a pedir que me acompañes en las otras clases que haya sobre riesgo agrícola, en los otros cursos. Muy bueno. Bueno, les cuento que, no, pero gracias en serio. Les cuento que van a tener una actividad en en RAF, que decimos riesgo agrícola y forestales, que es la actividad 1, es un multiple choice de 5 preguntas. Dice, en la cobertura de granizo, dice la 1 comienza, dice seleccione una, bueno, tiene que seleccionar, dice a las 12 horas, que tiene que ver con esto que vimos del periodo de carencia. Dice a las 12 horas del primer día, a las 12 horas del segundo día, a las 12 horas del tercer día, o a las 12 horas del día de presentación de la propuesta. Bueno, ahí tienen que marcar, de acuerdo a lo que vimos en el PowerPoint, lo que está en el material, para la cobertura de granizo, cuál sería el periodo de carencia. Después dice la 2, en el caso de las plantaciones de plantaciones perennes, que también lo vimos en el PowerPoint, la suma asegurada se establece basándose en, y ahí vienen las 4 opciones para marcar. Después dice, para evaluar el daño, y hay una de las opciones que marcar, dice, se calcula, por ejemplo, haciendo un promedio entre lo asegurado y lo dañado luego de ocurrido el siniestro. Bueno, vienen 4 opciones que tienen que ver con la liquidación del daño. Después dice, de acuerdo a las coberturas, los seguros agrícolas son de 2 tipos, de cosecha fina y cosecha gruesa, riesgos declarados e innominados, nominados o nombrados y multirriesgos, o perennes y transitorios. Bueno, una de esas 4 es la que hay que marcar, que también lo vimos en uno de los cuadros del PowerPoint. Dentro de la cobertura básica de granizo se incluye, y ahí viene lo que se incluye o no, pero ahí está. Entonces es bastante sencillo, pero recuerden que se va a habilitar. Bueno, ya se va a habilitar después de la clase, debe estar habilitada y tienen la semanita para hacerlo como de costumbre. Bueno, cuento, a ver si lo tengo acá, que lo estuve mirando, espero que, a ver, lo quiero marcado. Acá, perseverancia, dice. Dice, esto es todo real, el cuento es de todo real. Dice, en su primera audiencia para la Metro Goldwyn Mayer, Fred Astaire, el popular bailarín, fue evaluado del siguiente modo por sus profesores. Es ligeramente calvo, no sabe actuar y baila muy poco. El genial Fred Astaire siempre conservó esa nota,
sobre la chimenea de su casa en Hollywood. El profesor de Beethoven creía que su discípulo no tenía futuro alguno como compositor. Pese a una vida plagada de sufrimientos físicos y morales, años después Beethoven compuso 9 sinfonías realmente incomparables e históricas. Walt Disney fue despedido de un diario por falta de ideas. Antes de fundar su imperio, quebró 4 veces mini empresas que tenía. El notable físico Albert Einstein no habló hasta los 4 años de edad y después comenzó a escribir a los 7. Era un alumno de bajas calificaciones, especialmente en física. Su maestro decía que era mentalmente lento y soñador. Cuando quiso ingresar a la Escuela Politécnica de Zúrich, fue rechazado por incapaz. Louis Pasteur fue un alumno mediocre en la universidad. Por sus calificaciones se situaba en el 15º lugar entre 22 alumnos. Antes de ser publicado en 1970, Juan Salvador Gaviota, de Richard Bach, fue rechazado por 18 editoriales. A Louise May Alcott, la autora de Mujercitas, su familia le pedía que buscara trabajo como costurera o ama de llaves. El padre del escultor Rodin decía que tenía un hijo idiota, mientras que su tío sostenía que no tenía sentido invertir en su educación. Además, fue suspendido 3 veces en el examen de inscripción de la Escuela de Bellas Artes. Terminó esculpiendo obras de la talla del Pensador. De León Tolstoy decían que no tenía capacidad para aprender, y es el autor de la monumental novela Guerra y Paz. Kingham Gillette soñaba con un osado invento que hacía que los inversores, los ingenieros metalúrgicos y otros expertos despreciaran su trabajo. Todos creían que no había manera de lograr que una maquinita fuera lo bastante afilada y lo suficientemente económica como para poder deshacerse de ella cuando se gastara. Gillette trabajó 4 años para producir la primera maquinita desechable y tardó otros 6 para poderla ver en los estantes de alguna de las tiendas cercanas a su domicilio. Como decía Henry Ford, el pionero de la industria automotriz, tanto si piensas que puedes como si piensas que no puedes, estarás en lo cierto. Bueno, acuérdense que uno mismo es el coautor del propio destino, ¿eh? Hay una parte que tiene que ver con la fortuna, con la posibilidad, con lo que, bueno, los astros quieran para nosotros, lo que Dios quiera para nosotros, pero una buena parte tiene que ver con que nosotros estemos convencidos e insistentes y nunca nos dejemos limitar por otros en nuestros sueños, que somos los coautores de nuestra propia historia. Bueno, gente, lamentablemente voy a estar un tiempito sin verlos, ahora cierto tiempo, porque bueno, ahora van a empezar, después que rindan, bueno, van a tener clase con Luciana la semana que viene, y después se les viene el examen de la unidad C, que es muy importante, que es larga, pero que es muy importante para ustedes, así que ya les deseo lo mejor. Y después van a tener la unidad de seguros de personas, que ahí van a tener una persona que es muy conocida mía, porque es mi mujer, que es Claudia, Claudia Ducazú, que si yo soy un poco intenso, ella es más todavía, pero que tenemos formas muy similares de, digamos, coincidimos mucho en la forma como encaramos la docencia, así que pienso que se van a sentir muy bien, por lo menos es lo que me dicen todos los otros alumnos de los otros cursos, así que estoy seguro que no va a ser la excepción, así que con ella van a tener, que es muy apasionada y le gusta mucho esto, y también trabajó en seguros, y trabajó en bancos, en seguros, contadora, bueno, van a tener toda la parte de seguros de personas, así que, digamos, yo los voy a escuchar cerquita, pero no voy a estar en clase con ustedes. Y bueno, después volveremos a retomar en la unidad E, que sí, Osvaldo también les va a traer cuentos. Ella también tiene la costumbre de contar cuentos al final, así que les va a traer cuentos. Es más, se los ilustra mejor que yo, van a ver que está muy bueno. Bueno, y después en la unidad E vamos a tener, nos vamos a volver a encontrar administración de riesgos y siniestros, si Dios quiere que vamos a trabajarlo juntos. Bueno, gente, les mando los mejores deseos, que estén muy bien. Me encantó la clase de hoy. Gracias María, gracias Facundo, gracias Claudia, gracias Osvaldo, gracias a todos los que hicieron aportes, a todos los que hicieron preguntas y aportes, porque como siempre digo, la clase se vuelve mucho más interesante y mucho más llevadero en la medida que tenga aportes también de ustedes que cuenten todas esas cosas que a mí me sirven mucho para aprender también. ¿Osvaldo qué dijo? ¿Qué dijo Osvaldo que le dicen gracias? ¿Osvaldo qué dice que le dijo gracias? No hizo nada.
Sí, como que no, vos me aportó la voz. Cosa, me dijo, es una pregunta interesante, ¿cómo no? Pero por lo menos, No me acuerdo de la estoy pregunta. presente, por lo menos. Ah, bueno, eso sí. ¿Habrá posibilidades que nos ofrezcan un examen de ejemplo como para practicar, como nos hicieron en la primera unidad? Un simulacro de examen, digamos. En la primera Sería unidad bueno. nos permitieron. Sí, profe, hacerlo. sería muy útil porque es bastante el material. Es mucho. Si lo pudiera proponer o si... Bueno, si pudiera- sí, yo en realidad, digamos, en los cursos que yo daba acá en Bahía, o que doy acá en Bahía en general, yo les armaba un simulacro de examen antes de rendir cada unidad. Bueno, de todas maneras acá, obviamente que estoy con otro grupo de docentes, pero bueno, tanto Agustina como Luciana como Claudia no van a tener problema. Calculo que yo esta iniciativa la tomo. Lo que ustedes me comentan, lo voy a charlar con ellas para acordar una idea en común y sí, no creo que vaya a haber problema. Bueno, Yo les preparo un simulacro para... Gracias. Seguramente va a ser Gisela, o no sé quién más lo pidió, Claudia también, o no sé quién más dijo, pero todos. Seguramente va a ser, digamos, Todos. digamos, no sé si va a estar armado. Yo lo que les ofrezco es enviarles como si fuera en Word, uno que tenga respuestas correctas y otro respuestas incorrectas. Se lo bajan a la papel y lo practican. No va a ser igual que el sistema de multiple choice que tienen ustedes cargados en la plataforma, pero les va a servir para practicar y para hacerse No importa, pero está buenísimo así, Bueno, está bien. sí. Está bárbaro, Casi está tal buenísimo. cual, mejor. Dale, Sí. dale. Así estamos más tranquilos también para poder realizarlo. Perfecto. Sí, yo se los armo. Está bueno porque es una unidad muy larga y estaría bueno para practicar lo que dicen las chicas. Bueno, nada, están hablando en nombre de todos, pues todos estamos más que de acuerdo con lo que plantearon. Perfecto. Sí. Perfecto, hoy lo charlo entre hoy y mañana y ya les voy a través de Marina o eso se lo vamos a estar subiendo. Calculo que no va a haber problema. Dale, muchas gracias. ¿Sí? Bueno, no, por favor, al contrario. Gracias, profe. Gracias por ser tan atento. Bueno, no, por favor. Gracias a ustedes, que anden muy bien, que tengan muy buenas noches y un muy buen fin de semana. Y estudien. Muchas gracias. Igualmente, Gracias, para igualmente, todos. profe. Chao, gracias. Gracias, Chao, chicos. A todos, muchas gracias. Chao a todos. Chao, gracias. Chao a todos, chao. Chao.